Hemos visto nosotros la historia de la radio y algunas características específicas que la radio por sí misma tiene. Y a través de la radio nosotros tenemos comunicación masiva de noticias, de diferente tipo de situaciones, entretenimiento dentro de otras cosas. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, principalmente cuando hablemos de las funciones que existen nada menos que en la radio. Una de las primeras funciones que podemos encontrar en la radio es la función educativa, ya que la función educativa se refiere a que es un modo en que se puede propagar la educación y potenciar el educar, informar y orientar a la sociedad de manera dinámica en diferentes temas de importancia general. Además, otras de las funciones que tiene la radio es comunicar noticias, o sea, brindar información en lo general y en lo particular a través de las emisoras, y esto principalmente lo realizan las emisoras antes de cada hora o después de cada hora. Están informando principalmente las noticias locales, nacionales e internacionales, y de esa manera podemos estar contactados de manera directa en la información que sucede en todo el mundo. Cuando las Torres Gemelas sufrieron el atentado, rápidamente la radio fue uno de los medios por los cuales se comunicó la noticia de tal situación y tal desastre. Actualmente, por ejemplo, ahora lo que fue en este caso el movimiento sísmico de Turquía, al igual las diferentes radiodifusoras en la información de noticias tenían lo que había acontecido en el momento en que ocurren los hechos. Entonces, las noticias son importantes también como parte esencial de la radio. También la radio tiene la función de participación social. ¿A qué me refiero? Que promueve principalmente situaciones en las cuales colabora con ayudas, situaciones de afectados o también servicio social, por ejemplo, de situaciones de personas que se pierden o que están desaparecidas. Entonces hay información de participación social, además de expandir o divulgar diferentes campañas que sirven a nuestra sociedad. Dentro de las otras cosas que podemos ver en la radio, también tiene una función cultural. ¿A qué me refiero? Que principalmente puede divulgarse algunos materiales. Esto va muy ligado con la difusión o con la función educativa que tiene la radio, porque de esta manera nos podemos enterar, por ejemplo, hay programas de recetas, programas de cierto tipo de música que principalmente difunde el conocimiento de cierto tipo de aspectos de la cultura de un lugar. Ahora bien, una función importante que tiene la radio es que debe de difundir la libertad de expresión. Todo medio de difusión de radio debe ejercer la libertad de expresión. Entonces, la radio permite opinión, discusión, expresa acuerdos y aún protestas. La libertad de expresión es relacionado a lo que nosotros conocemos los derechos humanos universales y constituye una condición importante e indispensable para nuestro desarrollo, la democracia y la paz social. Entonces, muchas veces por eso hay programas de debates sobre temas de importancia general.
Otra de las funciones, y creo que es la principal, es de entretenimiento, referente a radionovelas, música de distinto tipo, de ranchero, pop, rock and roll, o sea, diferente forma de entretenerse y hacer ameno el momento y tiempo libre de las personas. Principalmente la gente es muy dada a estar escuchando la música, ¿verdad? Y en sus tiempos libres con los amigos o en las fiestas comparten muchas veces el entretenimiento a través de la radio. Además que las radionovelas fueron muy importantes en cierta época que a lo mejor eh, conocen tus papás, tus bisabuelos, tatarabuelos. Además que se difunden de manera radiada los partidos de fútbol, béisbol, principalmente. El lenguaje que principalmente se utiliza en la radio es un lenguaje verbal y donde se expresa principalmente lo que se quiere decir a través de un emisor e indica la actitud de un receptor. En este caso, el lenguaje verbal dependerá principalmente a qué extracto de la sociedad, o sea, a qué grupo social está enviado ese programa de radio, que puede ser para niños, para jóvenes, para adolescentes, para adultos, para personas de la tercera edad. También existe un lenguaje musical y eso expresa igualmente las distintas edades en las que nosotros nos podemos encontrar, donde crea un clima, un ambiente a través de la sonoridad. También el lenguaje radiofónico a través de los efectos sonoros. Esto principalmente, por ejemplo, en las radionovelas, donde el actor está diciendo está lloviendo y entonces podemos escuchar el sonido de la lluvia. ¡Ay, qué duros están los relámpagos! Y escuchamos un trueno fuerte, realizado lógicamente por nada menos que los operadores de radio, que es una parte que vamos a ver mucho más adelante. Y el silencio, que también da tiempos en que nos damos o son pautas o pausas que se dan entre cápsula y cápsula, entre música y música. De esta manera podemos ver que para hacer un programa de radio se tiene que distribuir el tiempo del programa. Esto depende principalmente de qué tiempo se tiene para la realización del mismo, que va desde los 15 minutos hasta la hora, y hay algunos que duran aún un poquito más. De esta manera entonces vemos que esto permite que el programa pueda lograr su cometido de informar o entretener sin desviar la atención del oyente hacia otro tipo de situaciones. Normalmente, cuando se planifica un programa de radio, se tiene que planificar de acuerdo a la edad y a quién va a ser enviado este programa de radio. Por eso, no solamente se planifica, sino se tiene que hacer un guión de radio o un guión radial, el cual se planifica qué es lo que se va a hablar, qué secciones va a tener, qué divisiones va a tener el programa, qué contenidos va a tener o qué cápsulas. Eso se redacta en nada menos que en escritos. Y es de lo que vamos a hablar principalmente en el próximo tema referente a la radio, principalmente cómo realizar un guión de radio. Por lo cual es importante que no olvidemos entonces las funciones que cumple la radio y además qué características debe de tener y a quién van a ser enviados cada uno de estos temas referente
a la radio.